Me emociona mucho poder comenzar una nueva serie llamada De lo bueno a lo mejor, de lo bueno a lo mejor. Y de hecho esta es una serie que yo desarrollé de un estudio que leí llamado De lo bueno a lo mejor, escrito por Jim Collins, y tiene muchos, muchos años que salió. Alguien me lo recomendó, es un libro secular sobre negocios. Y de hecho este libro es una compilación de un estudio de 5 años que él y su equipo hicieron sobre la bolsa en Nueva York. Y de unas 1.400 compañías que formaron parte de este estudio que realizaron, solo unas 11 compañías cumplieron con los estándares que se habían puesto. Eran unos estándares altos. Buscaban compañías que estuvieran gozando de un éxito extraordinario en el campo en que estuvieran, sea cual sea el campo que estuvieran. Y todas estas compañías tuvieron que atravesar un cambio de liderazgo trascendental a lo largo de este enorme estudio. Y es sorprendente porque todas estas compañías excedieron el promedio de la bolsa de valores por un 6.9%. Y eso es bastante porque el promedio se encontraba alrededor de 3%, pero de hecho estas personas hicieron mucho, mucho más que el resto de la bolsa. Y estas 11 compañías siempre estaban por encima de todas las demás en cualquiera que fuera el campo de su desarrollo. Siempre estaban por encima de las demás. Y lo primero que se estudia o que se plantea en este estudio, y Jim Collins de hecho lo dice, yo estuve resistiéndome a esto por mucho tiempo, porque siempre le pedían que hablara de liderazgo, por favor enséñanos. Y él decía, yo no quiero hablar de ese tema, pero no puedes estudiar estas compañías sin forzosamente estudiar el liderazgo. Por eso esta primera lección es lo que yo voy a llamar liderazgo de nivel 5, y mientras avancemos en este estudio vas a entender mejor de lo que estoy hablando. Liderazgo nivel 5. Y al estudiar todo esto y leer todo esto desde un punto de vista secular, porque yo soy de la idea de que tenemos que entender el mundo que nos está rodeando, yo logré descubrir casi de inmediato que los principios de los que se hablan en ese libro eran principios bíblicos. Por ejemplo, líderes de nivel 5. Creo que Daniel capítulo 6 versículo 3 es un pasaje excelente para ilustrar todo esto, todo este principio. Y dice lo siguiente: y tanto se distinguió Daniel entre los administradores y los sátrapas, que es otra palabra para líder, por sus extraordinarias cualidades, o un espíritu superior, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. En pocas palabras, gracias a la excelencia del espíritu de Daniel, pudo llegar hasta la cima, por eso pudo llegar hasta lo más alto, por eso pudo llegar al pináculo, por eso alcanzó la cima. Y exactamente a eso nos referimos con lo del líder nivel 5. Por eso vamos a dar algunos pensamientos introductorios respecto al tema. El éxito es un blanco en movimiento. Es decir, lo que tú consideras éxito a día de hoy puede que no lo sea el día de mañana. Puede que no lo sea en 2 o 5 años, seguramente en 10 años. Seguro habrá cambiado. Ya habrá cambiado. Entonces lo que funciona bien hoy puede que no funcione tan bien en el futuro. El éxito es un blanco en movimiento, sin embargo, el liderazgo es un blanco fijo. Por esta razón podemos estudiar la vida de hombres como Daniel, que vivieron hace miles de años, pero de ellos podemos aprender cosas que podemos aplicar en nuestra propia vida. Porque el liderazgo es un blanco fijo, no se mueve. El liderazgo siempre se declara a sí mismo. Por ejemplo, puede que tú no sepas si ahí hay liderazgo hasta que surja una gran crisis. Pero las crisis siempre revelan quiénes son los verdaderos líderes. Por eso digo que se declara a sí mismo. El liderazgo es como una brújula para la vida. ¿Por qué? Porque nos va a dar dirección. Y es lo que nos ayuda a ser exitosos, lo que nos ayuda a ir de lo bueno a lo mejor. Así es esto. Ahora veamos algunos conceptos sobre los ingredientes para el liderazgo. Vamos a definir esto antes de llegar a los 5 niveles diferentes. Ingredientes para el liderazgo. El primero es una sustancia interior. Es decir, los líderes débiles tienen símbolos, pero no tienen sustancia. Tienen posición, pero es todo lo que tienen, no tienen influencia, porque no son líderes fuertes. Los buenos líderes tienen una sustancia interna, que es lo que atrae a las demás personas hacia ellos. Lo siguiente es que tienen un valor externo. Esto es lo que la Escritura llama valor
o también fe, es esta confianza que creemos en algo y estamos dispuestos a arriesgarnos por eso. Y de hecho, lo que el liderazgo hace es apoderarse del líder. Y esto lo he descubierto en mi propia experiencia personal. No importa dónde me siento en el edificio de la iglesia. Podría sentarme en la última fila, pero las personas seguirían reconociéndome como líder. Cuando estamos de viaje, mi familia y yo disfrutamos de una actividad, y esta actividad es visitar alguna iglesia. Una iglesia que nunca habíamos visto antes. Un lugar en el que nunca hubiéramos estado el domingo por la mañana. Y es algo por demás gracioso que en todo lugar siempre me reconocían. ¿Pero qué está haciendo él aquí? Y eso hace que los líderes débiles se pongan nerviosos. Todo por este atrevimiento, por esta agresión en tu espíritu. Lo tercero es lo que yo llamo motivación magnética. Motivación magnética. Ya que están perdidos en una causa que es mucho más grande que ellos mismos. Por eso atraen a otras personas hacia ellos. Y yo le he llamado motivación magnética, pero simplemente se trata de lo siguiente. Esta persona te cae bien, hay algo que ellos tienen y que te atrae hacia esa persona. Y en nuestras primeras 2 lecciones nos enfocaremos en gente disciplinada. Y en su estudio encontraron, en el libro que comenté al principio, que es aquí donde comienzan a acumular su impulso. Con personas disciplinadas. Personas disciplinadas. Y todo comienza con el liderazgo. Lo cierto es que todo se levanta y todo cae con el liderazgo y su calidad. Muéstrame buen liderazgo, te mostraré una buena familia. Muéstrame buen liderazgo, te mostraré una buena iglesia. Muéstrame buen liderazgo y te mostraré una buena comunidad, incluso una buena nación, porque todo se levanta y todo cae así. Ahora, volvamos al estudio y veamos estos 5 diferentes niveles. Nivel número 1. El nivel número 1 simplemente es el líder talentoso. ¿Y a qué nos referimos con un líder talentoso? Hablamos de alguien con destrezas, alguien inteligente, una persona con buenos hábitos de trabajo. Es una persona que tiene algo que les da buena habilidad para el liderazgo. Y me gustaría sacar algunos ejemplos bíblicos para ilustrar este punto. Y he de confesar que este fue de los más difíciles para mí, para escoger. Y no sé, tal vez tenga que ofrecer disculpas llegando al cielo, porque escogí al apóstol Mateo. Obviamente Mateo era un buen hombre y era un buen líder, de otro modo Jesús no lo habría escogido. Pero además de escribir el Evangelio de Mateo, que en sí mismo es un logro impresionante, pero además de escribir el Evangelio, ¿qué más hizo Mateo? No lo sabemos. Trabajaba para el gobierno romano como un publicano o un recaudador de impuestos, pero ¿qué fue lo que él logró? ¿Cuáles fueron las cosas que mostraron grandeza en su vida? Él es un buen líder, un líder talentoso y lo suficientemente bueno como para que Jesús lo escogiera como uno de los 12. Yo le llamaría un buen líder, sin embargo, no le llamaría un líder de líderes. Gran diferencia. De hecho, esto se ve con el apóstol Pablo. Él siempre tiene a alguien con él. Y el apóstol Pedro. Nunca se le ve trabajando solo. Siempre habrá alguien con el apóstol Pedro. Pero eso no lo vemos con Mateo, y por eso digo que tal vez tenga que disculparme con él allá en el cielo. Habré de recular cuando le conozca, pero en la Biblia yo le llamaría un líder talentoso. El segundo nivel que ellos destacan en este estudio es el hacedor de equipos. El hacedor de equipos. Estos hacedores de equipos son talentosos. Ellos tienen grandes destrezas y también tienen una buena ética laboral. Son buenos trabajadores, son buenos. Pero el primer nivel no edifica equipos. El segundo nivel edifica equipos. Son los hacedores de equipos. Ninguno de nosotros es tan listo como todos nosotros. Ese es el principio por el que operan. Y yo creo que esto es verdad. La mentalidad corporativa. Que todos nosotros tenemos puntos de vista e ideas a las que nunca llegaríamos solos. Y para usar un ejemplo bíblico del hacedor de equipos, podemos mencionar a Bernabé. Y puedo decirlo con mucha confianza. Disculpen. Porque
El genio de Bernabé era su habilidad para animar a otros. Siempre le vemos tomar a alguien para luego levantarle el ánimo, como Saulo de Tarso, volviéndose el apóstol Pablo. Incluso Juan Marcos. Juan Marcos tenía algunos problemas, seguro de inmadurez o inseguridad, pero fuera lo que fuera, Bernabé lo tomó bajo su guía y al final vemos al apóstol Pablo pidiendo que Juan Marcos viniera porque él es provechoso para el evangelio. Y este es Bernabé. Él es alguien que tiene la habilidad para levantar el ánimo a las personas. Puede que no haya sido el mejor de los líderes, pero sí era un excelente animador. Y de eso hablamos aquí. Ahora, el tercer nivel. Algunos definirían este nivel como el carismático. Carismático. Y personalmente creo que el carismático recibe más atención de la que él merece. Pero es gracias a su personalidad. Ellos son hacedores de equipos y también son talentosos. Y tienen esta personalidad magnética que simplemente atrae a las personas. No puedes evitar que esta persona te caiga bien. Y aunque no te guste lo que están haciendo, pero sí te agradan ellos. Simplemente son ese tipo de individuos. Y buscando en la escritura encontré un ejemplo que me parece grandioso. Sansón. Sansón. Hay algo en la historia de Sansón que te provoca querer conocerlo. Si no es por otra cosa, solo por ver qué tan grandes eran sus músculos. Sansón es uno de los líderes más coloridos de toda la historia de Israel. Simplemente es algo intrigante. Hay algo intrigante sobre él. Y es su carisma. Su carisma. Es su carisma lo que nos atrae. Pero cuando empiezas a estudiar su vida, tú descubres que Sansón pudo conquistar todo, excepto sus propios apetitos, sus propios apetitos. Y eso, por supuesto, le llevó al fracaso. Comenzó bastante bien, pero no terminó nada bien, porque intentó basarse en el carisma en vez de en el carácter. Y eso fue lo que lo metió en problemas. Y el carisma es una de las más grandes debilidades y una gran fortaleza. Y digo esto porque el carisma sí puede ayudarte a abrir puertas. Puede abrirte puertas y ayudarte a entrar, pero no te va a mantener ahí. Tienes que desarrollar tu carácter y eso fue lo que Sansón simplemente no pudo hacer. Entonces, el líder carismático generalmente comienza muy bien, pero casi nunca termina muy bien para él. Ahora, el líder nivel 4 es lo que yo llamo el líder disciplinado. El líder disciplinado tiene todas las características de las que ya hemos estado hablando. Tienen talento, pueden hacer equipos y también son carismáticos, pero tienen esta cualidad de la disciplina en ellos y eso les ayuda a mantenerse concentrados y orientados hacia la meta. Lo que sea que estén intentando lograr, son capaces de permanecer en la línea, ya que están muy disciplinados. Y eso les ayuda a lograr sus metas. Y les ayuda a lograr lo que ellos se propongan, cualquier cosa que se propongan en la vida. Y viendo todo esto, yo diría que el rey Salomón era un buen ejemplo del líder disciplinado. Alguien talentoso que hace equipos y con mucho carisma. Y también tiene la disciplina para concluir los proyectos que comienza. Por ejemplo, construir el templo, construir sus palacios, construir Jerusalén. Él era un constructor. Entonces, Salomón tenía una gran disciplina para todo esto. De hecho, puede que este haya sido uno de sus grandes problemas. Estaba tan disciplinado que llevó a su gente hasta los límites. Fue muy duro. Los impuestos que él estableció para el pueblo eran excesivos y esto creó un gran descontento entre el pueblo, un gran descontento contra el rey Salomón. Entonces, viendo el ejemplo de Salomón, la debilidad de este estilo de liderazgo es el orgullo. Y quizá podríamos decir lo mismo de todos los líderes que hemos visto. Podemos decir que el orgullo se volvió el punto débil para todos y cada uno de ellos. Y obviamente fue así en la vida de Salomón. Por ejemplo,
Salomón parece que nunca fue capaz de encontrar la línea. ¿Hasta qué punto es suficiente? ¿Hasta cuándo? Él nunca supo hacerlo, por eso siempre está yendo cada vez más lejos. Y eso al final llevó a la división de su reino. Cuando él murió, su reino se dividió. Y a este tipo de líder, algunos le conocen como el tipo de líder con el síndrome del gran perro. ¿Esto qué significa? Ahora me explico. No me importa qué tan grandes sean los demás perros. No me importa mientras yo sea el más grande. Y esto se convierte en la caída y en la debilidad. Y esto lo he visto con muchos buenos líderes. El resultado final no fue algo lindo. La historia no terminó bien. La memoria y el legado, lo que ellos dejan atrás, no es como comenzaron. Comenzaron muy bien. Pero terminaron con el síndrome del gran perro, terminaron con orgullo, y la Biblia es muy clara al respecto. El orgullo siempre viene antes de la caída, y antes de la destrucción la altivez de espíritu. Y es así como termina para el reino de Salomón. En vez de que Israel siga hacia adelante y logre cosas cada vez más grandes, el reino termina dividiéndose y nunca pudo recuperarse de esto. Ahora, el quinto nivel. El líder nivel 5 tiene una cualidad que los otros líderes simplemente no tienen o que no han exhibido. Humildad. Humildad. Y recuerden que este estudio lo he basado en un estudio previamente hecho, solo reporto lo que yo vi. Y me asombra ver que es exactamente lo que la Biblia enseña. Es así. Por ejemplo, Cristo Jesús. ¿Cómo fue que Jesús vino a nosotros? Si bien Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, sin embargo, Él nació como un bebé en un pesebre, en un establo. Él vino en humildad. De hecho, esas son las palabras que Cristo mismo usa para describirse. Soy manso y humilde. Vaya. Es sorprendente que en este estudio descubrieran que todos los grandes líderes, todos comparten esta característica. La humildad. Humildad. Este líder tiene una mezcla de humildad personal y voluntad profesional. Es decir, estos líderes son talentosos y son disciplinados y hacen equipo y son carismáticos, pero es su humildad lo que desarma a la gente. Hace que la gente quiera seguirles, que la gente quiera estar con ellos y ser leales a ellos porque ven cosas en ellos que quisieran tener. Esto es así. Este tipo de líder no está muy impresionado con consigo mismo. Y es lo que la Escritura nos enseña acerca de Jesús. La Biblia dice que Él vino como una raíz en tierra seca, raíz del desierto, y dice que no tenía una belleza excepcional como para que quisiéramos naturalmente ser atraídos por Él. Lo que nos atrae de Jesús es su espíritu. Hay algo en Él y hay algo en su interior. Y eso es lo que queremos en nuestra propia vida. Eso es lo que vemos en estos grandes líderes. Y yo diría que el ejemplo bíblico que quiero usar aquí sería el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Lo que Pablo hizo fue simplemente sorprendente en el corto periodo en que él siguió a Cristo Jesús. Creemos que se hizo creyente a los 28 años de edad, más o menos. Me parece un estimado razonable. Pero en los siguientes 30 años, lo que este hombre pudo lograr fue increíble. Y lo hizo reuniendo un equipo. De hecho, lo que hizo fue una red de líderes. Y esto es fenomenal, asombroso, extraordinario. Tienes que admitir que era un gran líder. Y fue su asombroso liderazgo lo que pudo impactar casi todo el mundo antiguo con el Evangelio. Fue el apóstol Pablo quien tomó el Evangelio y lo convirtió en algo más que algo de una pequeña comunidad, en algo más que un pequeño grupo de judíos siguiendo a Jesús. Pablo lo llevó al mundo entero. Él lo llevó a las naciones. Y una de las formas en que pudo hacerlo fue a través de su humildad.
Él no intentó exaltarse por encima de los demás. No, él vino a servir en humildad. Y gracias a esto, bueno, seguimos predicando de las cartas que él escribió. Él echó mano de los recursos que tenía consigo, echó mano de los recursos que había en ese tiempo. Por ejemplo, la mensajería en el Imperio Romano. Los romanos construyeron una gran red de caminos para el correo. Pablo escribió las cartas y envió a sus muchachos hacia Éfeso y a Colosas y Filipos. Y a día de hoy seguimos usando las cartas de Pablo. Cartas de 2000 años de antigüedad. Eso es gran liderazgo. Y esa es la marca de la humildad. Él no se exaltó a sí mismo. Él decía, no pienso de mí mismo más de lo que debería. Él solía describirse como el menor de todos los apóstoles. Y no lo decía solo por decirlo. Eso salía de su corazón y de su espíritu. Y sabemos, porque hemos estudiado su vida, que sin duda fue el más grande de todos los apóstoles, porque fundó más iglesias que cualquier otra persona en el Nuevo Testamento. Y llevó el Evangelio, como dijo Jesús, a todas las naciones. Lo que hizo fue sorprendente. Ahora, hablando de esto, de este quinto nivel, el líder con humildad, existe un principio llamado el espejo o la ventana. El espejo o la ventana. Y el espejo, para los grandes líderes, indica lo siguiente. El líder se ve al espejo y toma la responsabilidad por todo lo que ha salido mal, diciendo, este fue mi error. Pude haber tomado una decisión mucho más sabia. Y el mal líder, bueno, el mal líder se ve al espejo y lo que hace es felicitarse a sí mismo. Siempre que se mira al espejo sonríe. ¿Por qué? Porque le encanta lo que ve. Y él se mira al espejo y dice, todo lo que logramos ha sido por mí. ¿Y la ventana? Los grandes líderes pueden mirar por la ventana y decir, esa es la razón por la que hemos logrado tanto. Son las grandes personas con quienes puedo trabajar. Es el equipazo que he logrado reunir. Entonces el gran líder ve en el espejo por responsabilidad y mira hacia afuera de la ventana por agradecimiento. Los malos líderes hacen exactamente lo opuesto. Nunca llegan a disculparse, siempre están echando la culpa a los demás, nunca asumen las responsabilidades de sus errores y solo miran fuera de la ventana para decir, es culpa suya. Eso no es buen liderazgo. Y nunca podrán lograr grandes cosas con ese estilo de liderazgo. Los grandes líderes pueden tomar personas ordinarias que silenciosamente producen resultados extraordinarios. Gente ordinaria. Eso es lo que encontramos en la vida. No importa si se trata de algún deporte o si se trata del gobierno o de alguna iglesia. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Yo solía decirle a mi equipo, cuando era pastor de una iglesia, usamos la misma Biblia que la iglesia de la otra calle. Cantamos las mismas canciones, cantamos los mismos himnos. También tocamos los mismos instrumentos musicales. Pero solo podemos ofrecer una cosa, y es el servicio. Tenemos que hacerlo con excelencia. No puedo venir al púlpito y solo predicar. Tengo que hacerlo con excelencia. No estoy compitiendo contra ellos. No son mi competencia. Compito contra mí mismo para ser el mejor que yo pueda ser. De eso se trata la grandeza. Grandeza es aprender a servir mejor de lo que otro podría hacerlo. Y cuando eres capaz de lograrlo, eres bendecido para servir. Y esto es lo que algún ministro llamó diamantes y adornos. Diamantes y adornos. Y esto lo sacó de la escritura en el Salmo 96. El Salmo 96:6, que dice, hablando sobre Dios, el esplendor y la majestad son sus heraldos. Hay poder y belleza en su santuario. Me encanta. Diamantes y adornos. El diamante es duro, por eso hay poder. Es bien sabido que un diamante puro es impresionantemente resistente, es casi imposible de cortar. Pero se requiere más que solo poder para lograr grandes cosas. Hace falta más que solo un diamante.
debe haber un adorno. Por eso es que dice que hay poder y belleza. Un balance. Debe haber balance en nuestra vida, si es que queremos lograr grandes cosas. Y gracias a Dios por este estudio, porque me llevó de vuelta a la Biblia y a lo que dice la Biblia sobre la grandeza. Si quieres ser grande en el reino de Dios, Jesús dice que tienes que volverte siervo. Si quieres ser el número uno, tienes que ser un esclavo de todos. Eso fue lo que enseñó Jesús, un liderazgo de servicio. Y la gente que aprende a hacerlo, incluso en Wall Street, en la Bolsa de Valores de Nueva York, y descubrieron los mismos principios bíblicos que nos enseñó Jesús. Y si aprendemos a hacer estas cosas, nos llevará más allá de lo ordinario. Porque el enemigo de lo mejor es lo bueno. Y mucha gente está dispuesta a conformarse y a decir, eso está bien. No, no es suficiente. No es suficiente si no es lo mejor. Si es tu mejor, si es lo mejor que puedes dar, serás recompensado conforme a eso. Pero si no estás dando lo mejor, oh Dios, eso es lo que quiero darle al Señor. Dios dio lo mejor por mí, por ti, por todos. Él dio lo mejor que tenía. No envió solo a un ángel, no, ni siquiera un arcángel. Envió a su Hijo unigénito. Y si Dios dio absolutamente lo mejor, ¿cómo podemos dar menos de lo mejor que tenemos? Eso es lo que nos lleva de solo ser buenos a ser los mejores. Mi oración es que disfrutes de este estudio mientras descubrimos los principios que emplearon estas compañías y que son las mismas cosas que nos ayudarán en la vida y nos harán cumplir nuestro destino. Que Dios te bendiga en tu viaje cristiano.